En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, comentamos el Evangelio del tercer domingo del Adviento, San Juan Bautista y la verdadera felicidad. En la sección Entrevistas, entrevista con el padre Fernando Gioia sobre reflexionando.org y los peligros de la esclavitud digital. En la sección Preguntas y Respuestas, si el pueblo elegido esperaba al Mesías, ¿por qué el niño Jesús y su familia tuvieron que escapar varias veces? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Antes que nada, salve María a todos, bienvenidos a otro programa de Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. En el programa de hoy vamos a conversar sobre el tercer domingo de Adviento, o el domingo Gaudete, el domingo de alegría, donde tanto el cirio cuanto las vestimentas de los sacerdotes son rosadas. Y vamos a focalizar sobre la figura de San Juan Bautista y sobre el drama en que San Juan Bautista se encuentra. La Escritura dice que está preso, y de hecho Monseñor John Cla en su introducción nos comenta que San Juan Bautista es un varón íntegro que recientemente había sacudido a Israel con su predicación y con el ejemplo de su vida, y en este momento fue preso. Ahora, el precursor en su rectitud le había dicho algunas verdades al rey Herodes Antipas. El rey Herodes era esclavo de sus pasiones, estaba dominado por una concubina, la esposa de su hermano Felipe, y por eso el tirano decidió arrestar a San Juan Bautista. Y estamos ante un contraste muy punzante. Son de un lado las pasiones desordenadas y disolutas de Herodes, que le dan una libertad de acción ilegítima, y de otro lado la honestidad de San Juan, que entre tanto lo lleva a la prisión. Entonces, desde la perspectiva del domingo de Gaudete, surge una pregunta. ¿Cuál de los dos goza de auténtica alegría? ¿Antipas, el adúltero, o San Juan, encarcelado por su fidelidad? Entonces, esta es justamente la perspectiva en que el tercer domingo de Adviento nos brinda, pero antes de desarrollarla, vamos a presentar a los integrantes del programa de hoy, que son los hermanos Fernando Pío y Pablo Vela. ¡Salve María! ¡Salve María! ¡Salve María! ¿Cómo están? Una alegría poder estar de vuelta por aquí. Como ustedes saben, el hermano Fernando nos atiende desde Roma, en este preciso momento. El hermano Pablo Vela está en la Argentina, está en Buenos Aires. Y entonces son dos extremos del mundo que se reúnen en el programa de hoy. Y también les recuerdo que el hermano Fernando Pío Galán, de los Heraldos del Evangelio, es doctorado en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y es misionero en España y en Italia. Y el hermano Pablo Vela, también de los Heraldos del Evangelio, es misionero en la Argentina. Entonces vamos al Evangelio correspondiente al día de hoy. Vamos al Evangelio correspondiente al domingo 15 de diciembre de 2019. Es el tercer domingo del Adviento y es el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 2 al 11. Y nos dice: en aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que San Juan el Bautista. Que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos, es más grande que él. Entonces, para introducir el tema, aquí Monseñor John Cla cita un texto muy pero muy bonito del cardenal de la Luzerne. Y el cardenal dice así, que San Juan Bautista tiene un tal papel profético y tiene un tal papel tanto en el Nuevo y el Viejo Testamento que él dice así: San Juan Bautista cierra la sucesión de los profetas y abre la misión de los apóstoles. Pertenece a su vez a la antigua ley y a la nueva. Se levanta entre una y otra como una columna majestuosa para marcar el límite que los separa. Es profeta, apóstol, doctor, solitario, virgen, mártir. Pero es más que todo eso,
porque es todo eso al mismo tiempo. Reúne todos los títulos de la santidad y recopila él solo todo lo que constituye las diferentes clases de santos, forma en medio de ellos una clase particular. Y entonces, para introducir el tema, aquí viene la pregunta que San Juan Bautista hace. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Entonces, ¿qué acontecimientos habrían llevado a San Juan Bautista desde la cárcel a enviar a sus discípulos para que le hicieran esa pregunta al Salvador, esa pregunta a Jesús? Porque es evidente que San Juan Bautista no se preguntaría una cosa de esas, ni le faltaría una noción muy clara de quién era el Mesías. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, me parece muy significativo que manda a sus discípulos a preguntar. A ver, estaba en la cárcel, no podía ir él, eso es obvio, pero me parece eso, que no, él no tenía dudas sobre la mesianicidad de Jesucristo, pero seguramente sus discípulos sí. Seguramente sus discípulos debían de tener dudas. Me baso muy sencilla, simplemente en que los discípulos del propio Jesús tenían dudas al final sobre ese punto. Entonces, si lo tenían los propios discípulos de Jesús, era natural que los discípulos de Juan Bautista las tuvieran. Entonces, yo creo que él claramente envía a sus discípulos a preguntarle a nuestro Señor para que ellos sientan, ellos lo vean, ellos puedan ser objetos de una gracia en el contacto personal con Cristo, que al fin y al cabo es siempre el inicio de la fe, es el contacto personal con nuestro Señor Jesucristo. Como decían ustedes, es bastante evidente que San Juan Bautista no tenía dudas de la misión y de nuestro Señor Jesucristo ser el Mesías, ser el Salvador, pero en esta perspectiva en la que nos presenta la liturgia del Domingo Gaudete, cambiar nuestro sentido o lo que nosotros entendemos, lo que el mundo actual entiende hoy como la verdadera felicidad, ¿no? Porque como que para comprender a profundidad esta liturgia, como que hay que comprender totalmente la intención que la Santa Madre Iglesia tiene con las lecturas que nos ha colocado. Creo que el Espíritu Santo está queriendo decirnos en el corazón. Y nosotros vamos a ver que como que el leitmotiv, el deseo de la liturgia es decirnos: alegraos, vuestra liberación está cerca. Y en esta perspectiva de buscar la verdadera felicidad del dolor, vamos a encontrar que San Juan Bautista estaba pasando por un momento muy difícil. Para él, se podría decir, un inicio de gozo de la felicidad que él estaba buscando. ¿Por qué? Porque él comprendía el papel de nuestro Señor, él comprendía el camino que había que seguir por ser fiel a esas gracias, como decía el hermano Fernando, pero sus discípulos no. Sus discípulos estaban con la idea siempre del Mesías terreno, del Mesías que haría que el pueblo judío fuese el dominador de los demás pueblos, que el pueblo judío fuese aquel a quien le pagasen los demás pueblos tributo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no aquella verdadera perspectiva que nuestro Señor estaba trayendo. Entonces, digámoslo así, delante de una perspectiva mesiánica mundana, no se comprendía enteramente que aquel Juan el Bautista estuviese preso y estuviese sufriendo. En la lógica del mundo no cabe sufrimiento con alegría. Al mundo no le interesa enseñarnos que a través del dolor, aceptado con fe, aceptando las pruebas que Dios nos llama, muchas veces también para reparar las faltas que hemos cometido, a través de ese sufrimiento nosotros alcanzamos la verdadera alegría. Y San Juan Bautista se daba cuenta que por más que él hacía apostolado con sus discípulos, por más que él buscaba explicárselos, había algo que chocaba en la psicología de aquellos que le seguían. Y entonces era necesario que ellos tomasen contacto con nuestro Señor Jesucristo directo y fuesen ellos quienes comprobaran, como que ellos mismos abrieran los ojos al par con sus manos, por decirlo así, que así pudiesen participar de esas gracias y de esa verdadera alegría que ya San Juan Bautista estaba teniendo, por más que pareciera contradictorio en lo que se refiere a los hechos concretos, porque él estaba preso, estaba siendo humillado, estaba siendo puesto fuera de la sociedad, estaba siendo vituperiado, etcétera, etcétera. Era aquella verdadera alegría de alma que nuestro Señor traía, que nuestro Señor quería dar,
y que San Juan Bautista quería que sus discípulos participaran, que ellos no estaban comprendiendo por tener esta visión de la alegría que el mundo nos quiere ofrecer, donde el sufrimiento no puede estar, no puede tener una participación en nuestras vidas. Hoy por hoy, en esta sociedad que podríamos decir la sociedad light, que busca quitar de nuestro paso cualquier tipo de sufrimiento, de prueba, etcétera, etcétera, haciéndonos creer que la vida sin sufrimiento es la más alegre. Quieren vendernos una mentira para robarnos la verdadera alegría. Hermano Pablo, como usted también decía, aquí Monseñor John Clapp puntualiza, subraya, y él dice que San Juan Bautista no pensaba en sí, porque el primer pedido que él pudiese haber hecho podía haber sido: Señor, estoy preso, libérame. Y entre tanto no, él está pensando permanentemente, se saca así del centro, está pensando permanentemente en el Salvador, está pensando en Jesús y está pensando en llevar a esos discípulos que tiene cada vez más cerca. No, solo para resaltar ese punto, hermano Gustavo, usted tiene toda la razón, porque usted va a ver que esa verdadera alegría va a venir de ese espíritu de humildad, que es lo que necesitamos pedir, porque delante de ese espíritu de humildad, de saber que Él es fiel a la verdad, que Él es fiel a aquella gracia que recibió, aquello que sabe de nuestro Señor Jesucristo, aquello que su alma le arde en amor a proclamar, no le importa pasar por la prisión, no le importa pasar, como usted bien decía, o sea, no es egoísta, está viendo hacia el ideal por el cual Él entregó su vida, está viendo aquello que su conciencia le manda, entonces no le importa pasar por esos sufrimientos, no está viendo para sí, que si nosotros vamos a hacer de nuevo ese paralelo entre la falsa alegría que el mundo nos quiere dar y la verdadera alegría que nuestro Señor Jesucristo nos quiere traer, quiere que habite en nuestro corazón, nosotros vamos a ver que el punto del egoísmo, cuál es la alegría que nosotros estamos buscando, ¿no? Y en el caso de San Juan Bautista, él había optado por la alegría de nuestro Señor, de ser fiel a la verdad, cueste lo que cueste. Y estaban tan ciegos sus discípulos que, claro, eso, dice aquí Monseñor John Clapp, dejaba a San Juan indignado. Entonces, para encontrar una salida, para romper esa frialdad que sus discípulos tenían, se le ocurre justamente ponerlos en contacto directo con nuestro Señor y enviarlos a hacerle esa pregunta: ¿tú eres el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Era en definitiva una manera que San Juan Bautista encontraba de hacerles ver en persona quién era el Salvador y que el Mesías estaba entre ellos. Ahora, ¿cuál era el obstáculo principal de los discípulos de San Juan? ¿Por qué no querían seguir a nuestro Señor? No conocemos mucho de los discípulos de San Juan Bautista. Sabemos que alguno de los apóstoles había sido antes discípulo de San Juan Bautista, pero bueno, conociendo un poco lo que es la historia y las relaciones humanas, podemos deducir que los discípulos de San Juan no eran perfectos imitadores de su maestro, ¿no? Porque así como San Juan era un ejemplo de dedicación y un ejemplo de persona puesta en la admiración hacia otro, persona que se coloca en relación de sumisión a otra, los discípulos no lo parecían. No parece que hubieran hecho nada especial por aliviarlo en la cárcel, para querer librarlo. Entonces, podríamos decir, creo que sin incurrir en juicio temerario, que serían bastante egoístas. Y el egoísmo, que no nos olvidemos que es centrar nuestra atención en nosotros y, en consecuencia, aislarnos de las necesidades y la realidad del mundo que nos rodea, es un excelente medio de aislarse y de no ver a Dios. Porque si tenemos puesta nuestra atención y nuestros ojos en nosotros, seremos incapaces de ver a Dios. Entonces, digamos que sería un motivo por una gran dificultad que tenían estos discípulos en reconocer como Mesías a nuestro Señor Jesucristo. Interesante, ¿no? Porque ustedes ven cómo nuestro Señor, obviamente la sabiduría eterna encarnada, es obvio que va a ser astuto, pero en un lenguaje más coloquial. Porque nuestro Señor no le dice: sí, yo soy el Mesías. ¿Por qué no lo hace? Es interesante, ¿no? Porque uno va a ver también que ellos estaban, como hemos afirmado ya, estaban enceguecidos, ¿no? El egoísmo, la búsqueda de una felicidad solo del mundo, y ahí los hacía que, por más que nuestro Señor lo dijera así de claro, ellos no lo iban a comprender. Y eso iba a ser un acto que muy como de castigo para ellos, porque al no comprenderlo se condenarían al no creerlo. Y ahí solo un paréntesis, para no salirnos de todo el tema de eso, uno ve lo que el egoísmo y lo que la ceguera espiritual puede hacer, ¿no? Que nuestro Señor quiere hablarnos y somos nosotros los que no queremos comprender. ¿Cuántas veces
no escuchamos en las visitas de imagen, las personas que ayudamos, pero ¿y por qué a mí esto, no? ¿Por qué esto así? ¿O por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es un por qué enceguecido, egoísta, y que nuestro Señor quiere hablarnos y somos nosotros los que no queremos escuchar. Pero bueno, volviendo a la parte de esta aquí del Evangelio, nosotros vamos a ver la astucia, la bondad, la misericordia, digámoslo así, la verdadera maternidad de nuestro Señor Jesucristo en responderles de una forma en la cual ellos iban a poder quedar pensando, iban a poder quedar trabajando esas palabras en su corazón y siendo fieles a la gracia de Dios, comprender aquello que nuestro Señor quería decirles. Y nosotros vamos a ver que en la afirmación de nuestro Señor Jesucristo, Él ofrecía elementos para que ellos comprendiesen la verdad. Es como que si les dijera, analicen lo que ocurre, simplemente ved mis obras, ved las consecuencias de aquello que yo estoy haciendo y en función de esas consecuencias, sacad vuestras conclusiones. Los que ven todos los prodigios, todos los que hacen y no creen que yo soy el Mesías, realmente no es una cosa casi de fe, es una cosa más de inteligencia, o sea, ver lo que está sucediendo, ver lo que estoy haciendo, ahí sacaréis vosotros la conclusión de quién soy. Y ahí vamos a ver que todos los milagros que nuestro Señor había estado haciendo eran simplemente para probar todas aquellas palabras que Él estaba diciendo. Que muchas veces nuestro Señor Jesucristo va a hacer eso. Y hoy también nosotros lo vamos a poder comprobar en lo que se refiere a la Santa Madre Iglesia, a los que quieren ser buenos y todo eso. Muchas veces aquellos que quieren hacer el bien, aquellos cuyas obras dan fruto, entran en una persecución, entran en un estado en que uno pensaría, pero ¿y será que son buenos? ¿Será que no son buenos? ¿Será que sí? ¿Será que no? Por sus frutos se conoce el árbol. Si el árbol está dando buenos frutos, es imposible que el árbol no sea bueno. Y nuestro Señor quiere que por medio de esta y de muchos otros ejemplos, ellos como que adquieran ese milagro más grande que es creer en Él, ¿sí? Que es amarlo a Él. Y por consecuente también amar a ese intermediario que Él quiso, ese modelo que Él quiso colocarles, que era San Juan Bautista, que era, digámoslo así, como su padre espiritual, que fuesen fieles a eso, que salieran de sí mismos, que admiraran a aquel que era su padre, que a pesar de que en la apariencia, en los hechos y todo esto fuese rechazado por el mundo, fuese el que estaba mal, por los frutos que su predicación daba, por los frutos de lo que Él había hecho en sus almas, o los frutos de hacia quién los había dirigido, que en este caso era él mismo, ahí estaba la respuesta de si era el Mesías o no. Entonces, como que para recapitular en el momento en que estamos, claro, nuestro Señor termina de elogiar, nuestro Señor termina de decir, y bienaventurado el que no se escandalice de mí, ¿no? Porque quien no quería justamente reconocer que los signos espectaculares que nuestro Señor estaba mostrando no era sino cumplir todas las profecías que el profeta Isaías había narrado sobre el Mesías. Y en ese momento entonces no sabemos bien si los discípulos de Juan acabaron reconociendo o no a Jesús como el Mesías, pero se marcharon. Y en ese momento entonces las palabras de nuestro Señor son una proclamación evidente, aquí nos dice Monseñor John Cla, de la identidad de San Juan Bautista, porque dice, al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. Y él justamente dice, os digo que es más que un profeta. Este es de quien está escrito, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. Y nuestro Señor termina explicando, dice, en verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Entonces, ¿qué identidad es San Juan Bautista? Y qué realmente, qué profeta que tenemos ante nosotros. Y este profeta al mismo tiempo está viendo que sus discípulos lamentablemente dan la espalda al Mesías. ¿Cómo ven esa temática entonces de ese rechazo a la gracia y de ese rechazo a las cosas que son tan obvias, pero que entre tanto por existir egoísmo hace que esos discípulos simplemente no continúen el camino que están llamados? Pues mire, hay que tener en cuenta que aún la evidencia más evidente, aquello que es evidente a los sentidos, puede ser rechazado por la persona. Porque tenemos el ejemplo en los evangelios de aquellos que veían los milagros de Jesús. Decían que él hacía los prodigios, los fariseos decían, ¿no? Él expulsa a los demonios con la fuerza de Belcebú.
O sea, los milagros atestiguan la divinidad y la identidad mesiánica de Cristo si la persona no está tan ciega que no los quiere ver. O sea, si existe un mínimo de buen espíritu. Ahora bien, este elemento mínimo de buen espíritu tiene que estar, depende también de nosotros. Ojo, no depende plenamente de nosotros, porque no nos olvidemos que quien nos proporciona la gracia de la conversión es el propio Dios. Pero depende que nosotros nos queramos convertir, que esto va a ser la gran tragedia de San Juan Bautista y va a ser la gran constante en la propia predicación de Cristo. Ni él mismo, siendo el propio Dios, simplemente convertía por predicar. Exigir una respuesta de aquel que lo escucha la predicación. Entonces quizás podríamos llegar a la conclusión de este primer segmento del programa, porque aquí Monseñor Jonclar nos dice que el camino, ¿dónde está el camino de la verdadera felicidad? Y él nos dice que la liturgia de este domingo nos invita a la alegría, mostrándonos el camino para alcanzarla. El contraste entre los protagonistas de la escena de hoy es notorio. Mientras que San Juan está en la cárcel y se somete a este padecimiento con plena resignación, animado por la felicidad de ser íntegro y cumplir su llamada, sus discípulos se ven privados de esa felicidad por la envidia que los consume. Semejante amargura acompaña a Herodes Antipas, esclavizado por sus pasiones, así como también los fariseos que viven en busca de alabanzas e incienso, movidos por la sed de la gloria terrena. De otro lado, los mismos apóstoles tampoco están completamente contentos en ese periodo de la vida pública del Divino Maestro, porque esperaban un Mesías diferente del que tenían delante de ellos. La alegría entonces, ¿dónde está? Y aquí Monseñor nos dice, en la locura de la cruz. En Jesucristo no cabía estar triste ni abrazar un camino de depresión, y sin embargo escogió el del Calvario para darnos ejemplo e indicarnos que la conquista de la felicidad comporta la adversidad y el dolor. Consideremos entonces de frente nuestro destino eterno mientras esperamos la venida del Salvador. En la noche de Navidad, Él nacerá de nuevo místicamente, y si aplicamos en nuestras vidas la lección de esta liturgia, nacerá también en nuestros corazones, donde encontrará una digna posada en el que hospedarse. Entonces no hay mejor preparación para la Navidad, no hay mejor continuación de este tiempo de Adviento que centralizarnos muy bien en esta temática y sobre todo utilizar muy bien el periodo del Adviento para preparar la recepción de el Niño Jesús en nuestros corazones. Enseguida volvemos. Virgo Maria, non est ibi similis orta in mundo in te mulieres. Flores ut rosa, fragrans sicut lilium, ora pro nobis sancta Dei genitrix. Dignare me laudare te, Virgo sacrata, Davici virtutem contra hostes tuus. Oremus, beata et gloriosa semperque Virginis Mariae, que sumus Domine in intercessio gloriosa nos protegat. Pasamos al segundo segmento del programa, que es la sección entrevistas. Les recordamos que en esta sección entrevistamos a los protagonistas de iniciativas, eventos y en general del acontecer de la Iglesia y del mundo católico que son de inspiración para la audiencia. Y hoy estamos con el padre Fernando Gioia, sacerdote de los Heraldos del Evangelio, doctor en Teología Dogmática con énfasis en liturgia por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. Es además columnista de opinión en el diario La Prensa Gráfica de El Salvador e iniciador del site reflexionando.org. Salve María, padre Fernando. Salve María, don Gustavo. Un gusto estar con usted. No, la alegría es toda nuestra y hace un tiempo justamente que queríamos entrevistar al padre Fernando porque recibimos evidentemente los artículos que salen, las cosas que publica y son siempre de una utilidad enormísima, sobre todo cuando se trata de educación en esta era digital. Sí, en los tiempos que nos ha tocado vivir, que es un mundo moderno muy especial, muy convulsionado, ¿no?
Tal cual, y sobre todo para los educadores, para quienes tienen gente joven y que tienen que guiar, para quien tiene familia, quien tiene hijos, y claro, ve toda esa ola, ¿no?, digital que nos inunda en todas partes. Entonces el padre Fernando ha creado este site que es lindísimo y se lo recomendamos a toda la audiencia, es reflexionando.org. Padre, ¿cómo surgió esta iniciativa? Mire, don Gustavo, es singular porque cuando terminé la licenciatura dogmática y después el doctorado, claro, uno hace libros. Los libros son bonitos, son muy lindos, libros de liturgia generalmente fueron y así súper, a todo color y con papel couché, todo muy bonito, pero es un público limitado. Lo que es un libro grande es un público limitado, por más que esté ilustrado. Y ahí empecé a escribir artículos, les va a llamar la atención. El primer artículo que escribí para el diario La Prensa Gráfica era, a ver cómo se llamaba, La muerte de la escritura, una cosa así por el estilo. El fin del arte de escribir, una cosa así. Y en el diario tuvo un montón de, qué lindo, que ven, muy bien, felicitaciones, que quedaron sorprendidos. Y ahí entré, hace 5 años, en este diario, que es el más importante del país, La Prensa Gráfica, a hacer temas que tienen mucha relación con lo que vivimos, con las problemáticas que sufre cualquier persona. O sea, hay perplejidades y cómo advertir y cómo enseñar ante las vicisitudes que hay que enfrentar en temas de la familia, la oración, la paz, qué sé yo, la pérdida del convivio social, el papel de la mujer como esposa y madre, la misión del padre de familia, la extinción de la escritura, como dije, el arte sacro, los tiempos de Cuaresma o Adviento, la figura de nuestro Señor Jesucristo, muy lindo también ese tema, el de crecer del arte, de la belleza en el arte, etc. Tantas cosas, la Revolución de Mayo del 68, son temas que facilitan la persona, pero qué variado de temas, porque no hace una cosa concatenada, tipo un curso. El curso es ver la universalidad de lo que estamos viviendo, ¿no? No, y ahí surgió la idea de, aparte de hacer libritos chiquititos de bolsillo, pocketbook, ¿por qué no hacer un site que llega a más personas? Estamos en la era digital, bueno, y en la era digital, si no tenemos site, estamos perdidos, digamos, los católicos, de la doctrina católica, la enseñanza de la iglesia, ¿no? Claro, indudable. Ahora, el site tiene también videos, tiene también artículos y... Exactamente. Digamos, empezamos con artículos. Y yo me recuerdo, se va a reír usted, digamos, cuando empecé con los artículos, un sacerdote, amigo colombiano, precisamente le mandé, eran solo los artículos cuando empecé con el site. Y yo, pero usted, su site solo tiene artículos suyos. Y yo le respondí, bueno, pues es un site mío, por tanto tenga artículos míos, ¿qué quiere que te diga? Pero yo le estaba respondiendo, como se llama, amistosamente, porque la intención era abrir, el site tiene también artículos del Padre Rafael, de temas de eucarísticos, él es un especialista en temas eucarísticos, y después entró la era de los videos también. En los tiempos me insistieron, ¿por qué no hace el video? Y ahora estamos especialmente en la tanda esta de videos. Empezamos con el Padre Pío, mire qué interesante, con un video sobre el Padre Pío, que tuvo mucha repercusión, y después me insistieron, no, haga sobre la familia, estamos en los temas de la familia, que son también importantísimos en los días de hoy, ¿no? Ahora, padre, hay una cosa que es muy dominante en los temas que usted trata, y es justamente la invasión digital y la educación. Y ese también es un tema que seguramente lo vamos a invitar a otro programa para que nos comente, pero ya podemos hacer una avant premier. ¿Cómo sería entonces, cómo usted lo ve como pastor, cómo usted lo ve como sacerdote, la necesidad de guiar a la gente que tiene niños, que tiene jóvenes, en esa selva tan difícil que es el mundo digital? ¿Sabe que una cosa pintoresca? Estoy preparando un librito, estoy reflexionando sobre el tema de las redes sociales. Pero la idea surgió también de una clase de catequesis de niños, me contaba el hermano catequista, que él estaba contando, relataba cómo eran los tiempos antiguos, cómo la gente se relacionaba, cómo era la amistad, cómo era la vida de familia, etc. Y un niño lo interpela, digamos, y le dice, pero ¿y cómo hacían en esa época para vivir sin celular? Entonces, ¿por qué? Porque el niño es, como le dicen, nativo digital, o sea, un niño que nació en la era digital. Claro. Y bueno, para él es incomprensible no estar comunicado a todo. O sea, ese es un problema muy serio, porque podemos decir que nunca estuvimos tan conectados unos con los otros, pero nunca nos sentimos tan solos. Eso es una problemática que es muy profunda, que todo el mundo reconoce. O sea, y todo el mundo reconoce y se empieza a preguntar, pues, ¿será que yo soy un adicto digital? Como ves, es un tema importantísimo, tanto personal como familiar, ¿no?
En el programa anterior, 2 programas atrás, por ejemplo, conversamos la parte de espiritualidad justamente sobre el artículo ese que usted había hecho sobre el teléfono te puede matar, ¿no? Y era realmente un mensaje muy directo, pero también de una realidad absoluta, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, muchos educadores, ya que usted levantó el tema de la educación, levantan el tema del enfrentamiento entre esa sed de novedades, impresiones y el pensamiento. Porque uno dice, bueno, pero yo puedo googlear, como dice. Otro día estaba en una cena que vean los papás y unos chicos y no sé qué le pregunté, una distancia, ¿qué distancia hay entre tal ciudad y tal ciudad? Y el chico no me sabe responder, una cosa tan elemental. Yo más o menos calculaba que era 600 kilómetros, era en México. Y, ¿por qué no googleas, papá? Entonces, googlear. Usted ve, eso queda en el computador, pero no queda en la cabeza de la persona. Y muchas cosas, esas novedades de impresiones, están en los celulares, pero no están en la cabeza. Entonces ocurre que un educador argentino, Jaime Echeverry creo que se llama, muy famoso, muy importante, que fue el rector de la universidad, etcétera, médico, él decía, el problema es que hoy encuentra a los chicos de 12 años no saben explicar lo que leyeron. Leen una cosa y no saben explicarla. Es delicado. En materia de educación es un tema muy complicado, porque hay que usar la tecnología, claro que sí, sería una locura no hacerlo, pero ese dominio que hay de la pantalla en niños y preadolescentes, por ejemplo, ese peligro de salir de la vida real y entrar en la vida virtual, ese dominio de los aparatos electrónicos, de los videojuegos, es terrible. Es estar hiperconectado. ¿Qué nos hace? Nos homogeneiza y perdemos la capacidad de concentración. Si llega hasta haber clínicas de recuperación para los adictos de internet y de celulares, imagínense, ¿no? Y también, en cierto sentido, la aparición del internet como que relegó ciertos sectores enteros de la humanidad al olvido. Porque, por ejemplo, claro, quien tiene un email, perfecto, quien tiene un site, perfecto, y eso va por edades, de tal manera que, por ejemplo, la gente mayor y muy mayor ya prácticamente queda como que fuera de juego. Claro, claro. Son los inmigrantes digitales, como la caricatura que yo vi una vez, que viene el nieto y le dice, pero abuelito, no, avísame cuando se te traba el computador, porque el abuelo está clavando un cuchillo contra la pantalla porque no le funcionaba y para él incomprensible. Claro. O como ese hecho que yo creo que puse en uno de los artículos, porque siempre trato de poner cosas muy actuales, cosas reales que la gente vive, que la gente las vive, que le pregunta, yo creo que tal vez usted lo habrá leído, le pregunta el hijo al abuelito, abuelito, ¿cómo hacía usted en matemáticas para salir adelante si no tenían sumadoras ni nada? Y el abuelo, usamos el cerebro. O sea, el no uso del cerebro, el no uso del trabajo intelectual es peligroso. Es peligroso. Se atrofia. Peligroso y se atrofia, exactamente. Es lo que llaman demencia digital. Hay un libro hasta de un alemán, creo, que se llama La demencia digital. O sea, uno tiene que usar los medios electrónicos de comunicación, pero saber gobernarse. Si hay hasta programas para que me limitan el número de veces que yo voy al celular. Hay gente que 200 veces ve, hombre, pero usted estás adicto, pero póngase horario, póngase método, póngase un programa que lo limiten, porque tiene sus bondades y tiene sus peligros. Por supuesto. Padre, también hay una parte que trata reflexionando y es sobre la revista Dr. Plinio. ¿Qué nos cuenta sobre eso también? La revista Dr. Plinio es impresionante. Yo me recuerdo cuando comenzó, una persona que, digamos, que decía, ¿será que una persona que no era muy simpatizante del tema? ¿Será que va a conseguir cuántos números? Va por el número, ni sé, creo que 200, ni sé qué número. Es tanta la materia que dejó el doctor Plinio Correa Oliveira a través de conferencias, solo de escritos, conferencias. Imagina un hombre que tomaba el té o almorzaba o cenaba dando prácticamente una conferencia. Eso no existe ni en la historia. Y eso uno decía, pero qué temas impresionantes, un hombre que está tomando un té o que está comiendo, almorzando o cenando, como dije, y que transmite tantos pensamientos. O sea, es lleno de pensamientos y de los más variados temas. Esa universalidad del doctor Plinio yo quise, en cierta forma, ponerla en Reflexionando, de tocar temas variados que tocan a cada una de las personas de los días de hoy.
las problemáticas dentro de la familia. Hay montones de problemáticas. Dentro del trabajo, dentro de la educación, en una universidad, en un colegio, en un kinder, en una escuelita. Que uno se sorprende cómo todo tiene solución. ¿Por qué? Porque el otro pío siempre seguía las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y tenía respuesta absolutamente para todo, adaptada a la persona en el momento, ¿no? Usted lo conoció al doctor Plinio también. Sí, tuve la alegría y la gracia de conocerlo. Yo tenía 20, 21 años cuando lo conocí. Imagínense, otro Plinio tenía 60. Me recuerdo cuando él cumplió 60 años, en 1968. Era un hombre de una bondad, de una virtud, de una pureza, de una profundidad, de una inteligencia. Uno queda sorprendido de la sabiduría, por eso muy lindo el título que le puso, el don de la sabiduría en Plinio Corrêa Oliveira, el Monseñor Juan Clá, en el libro de la vida de él, en la tesis doctoral de él, y el que cuenta el libro de la vida de él, que después se expandió a casi 5 tomos, o 7, no me acuerdo ahora bien cuántos son, y seguirán, porque hay materia todavía para poner más. O sea, puedo asegurar, digamos, un hombre que murió en olor de santidad. Es impresionante, ¿vio? No, y también una riqueza, como usted dice, ¿no? Toda la parte del explicar. Y también un don muy particular de ver la historia y ver la perspectiva de la historia. Exactamente. Ver la doctrina católica llevada en observación. Por ejemplo, la visión del arte, la belleza de las cosas. Es un tema que también es muy importante resaltarlo. Y él lo resaltaba muchísimo. Un vitral, el sol golpeando, batiendo en un vitral, como transmite principios, transmite enseñanzas. ¿A través de qué? A través de la belleza. La belleza, música sacra, una catedral gótica, una casa que también esté decorada con un piso bonito, con muebles bonitos. Todo eso tiene un impacto que es importante en las personas en la línea del bien. Por eso el mundo actual es un mundo que camina para lo feo, para lo horrendo. Me viene a la memoria ahora lo que habría que hacer hasta un artículo interesante sobre los dibujos animados para niños. Antes que era, tenía Cenicienta, los 7 enanitos, etcétera, etcétera. Y hoy en día todo monstruo, todo violencia. Un estudio de un instituto del delito de Estados Unidos de hace muchísimos años, 30 años, decía, un niño en televisión, cuando existía la televisión, digamos, porque hoy en día está completamente absorbida por los medios de internet, ¿no? Decía, 200 actos violentos que violan la ley por día un niño ve, y lo que ve ver hoy. Claro, si ve un tipo que tira un tiro, un auto que atropella y sigue y no para, uno que viola el semáforo, otro que está... El niño ve un montón de cosas que son violaciones de la ley y se toma como si fuera natural, como si fuera no natural. Imagínense hoy cuántas cosas. Es para contrarrestar eso, ¿cómo? A través de la belleza, de la música sacra, del color, de los vitrales, de una ceremonia litúrgica hecha con esplendor. Un tema que también es muy interesante para otra vez conversar, Gustavo. Claro. Ahora le quería llamar esa atención también sobre una parte de reflexionando que tiene los libros, y ahí está también una tesis que usted escribió, ¿no? Sobre la restauración de la vida cristiana en la sociedad desde la estética litúrgica. Entonces, ¿cómo se ve eso desde la estética litúrgica? El libro, la intención, que es la tesis ampliada y ilustrada, evidentemente, que ha tenido mucha repercusión, especialmente en clero. He tenido cartas de obispos y nuncios, muchos sacerdotes también agradeciendo el obsequio que les hice al libro, porque el libro, el objetivo tiene es que hacer comprender que vivimos un tiempo, los últimos decenios, es un proceso de desacralización, que podría decir uno a partir de la Revolución del 68. En el orden temporal, como que en el orden espiritual y en el orden litúrgico se fue produciendo una convulsión dentro de la liturgia, y la liturgia pasó a ser desacralizada. Claro. Y primero es ver, está desacralizado, porque yo veo una música que con tambores, con batería, hombre, pero aquí es cosa rara, igual que afuera, algo raro, esto es permitido, no es el tema profundizar si es permitido o no es permitido, sino ver qué es más bello y qué penetra más en los corazones. Mira, Benedicto XVI, el Papa Emérito, decía, eso, la belleza en la liturgia es como un dardo que golpea en el corazón de las personas. Y el Papa Pío XI, si mal no me recuerdo, en la encíclica Quas Primas, él dice que una ceremonia litúrgica tiene una penetración más que un texto, porque la persona una vez por año, por ejemplo, digamos el día de Cristo Rey, o el día del Sagrado Corazón de Jesús, o el día de Nuestra Señora del Carmen, el día de la Inmaculada, el día de la Natividad o el día de Pascua, tiene un impacto interior en las lecturas, pero en la ceremonia,
la música, el sacerdote entrando, el sacerdote celebrando, que es profundísima. Eso fue golpeado por lo que se llama desacralización de la liturgia, que tiene documentos, el libro está repleto de documentos de papas y obispos cardenales opinando y mostrando que eso es completamente perjudicial para los corazones. Es la intención que hubo en el libro y mostrar que a través de eso nosotros podemos restaurar la sociedad, la vida cristiana en la sociedad. Y eso yo me recuerdo, yo discutido con uno de los jurados, me recuerdo discutido el tema. Bueno, discutido porque me decía, no, pero ese fue en lo pastoral, me dijo. Me fui en lo pastoral, bueno, pero si yo quiere que yo me vaya en lo académico y el libro quede en una biblioteca y nadie lo lea, no me interesa. Si yo quiero ser doctor, yo quiero que eso sirva para el clero, para los fieles, ¿no? Porque si no, ¿para qué sirve? Un libro puesto en una biblioteca, muy lindo, el lomo se da muy lindo, un dibujito muy lindo, pero no tiene profundidad en los corazones. Claro. Padre, pero hay un tema también que usted trata muy centralmente y es el tema del problema de las tendencias, ¿no? Y el doctor Plinio fundamentalmente es un maestro en ese aspecto. Entonces, para quien nos escucha, para quien es educador, para quien tiene la familia, ¿cuál es el rol de lo tendencial en la vida? Es importantísimo, es clave. A través de lo tendencial entró la desacralización en la liturgia, porque no vinieron de golpe en el año 60 con una batería y no vinieron a sacar las imágenes o a sacar la belleza en un templo. Fue un proceso lento que fue penetrando tendencialmente. Fíjese usted, por ejemplo, la revolución del 68, era la época del hipismo y eso en su momento decimos, estos somos locos, somos fanáticos. Hoy en día, ¿cuánta gente se viste peor que los agitadores de aquel tiempo, que eran de saco y corbata? Empieza a venir la moda que tiene un artículo reflexionante de los pantalones rotos. Paga 3 veces más por un pantalón roto que dice, pues se te rompió el pantalón. Yo a veces bromeo, niña, ¿qué te ha pasado? ¿Se te caíste, que te raspaste, se te rompió todo el pantalón? Ese pantalón lo compró en la boutique más caro. Entonces uno dice, pero llama a la locura, porque si lo feo, lo sucio, lo roto, lo que no es bello, lo que no tiene color, todo eso va penetrando tendencialmente, sin nosotros darnos cuenta, gradualmente. Plinio Corrêa Oliveira bien lo dice en su libro Revolución y Contrarrevolución, que es una revolución procesiva, paso a paso, gradual, y tocando las tendencias, primero como que tocando las costumbres, porque fíjese usted, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo que es un poco duro. Si usted tiene un sacerdote que abandonó la sotana, qué pena, que abandonó el clergyman, qué pena, que abandonó la camisa clerical, qué pena, y se viste con una camiseta y una hawaiana, no sé cómo se llamarán por ahí, las cosas en los pies para la playa. Entonces, ¿qué te va a pedir para un padre de familia? El ejemplo tendencial del orden, del ceremonial, de la modestia en la vestimenta, del agradable trato, eso tiene un efecto, digamos, en un sacerdote sobre el padre de familia, y el padre de familia como que copiará en su estado, en su nivel como padre de familia eso y lo llevará hacia sus hijos. Si colapsa esa comunicación y esa acción tendencial de lo bueno, porque hay una acción tendencial de lo malo y una acción tendencial de lo bueno, por eso la restauración de la vida cristiana a través de la liturgia, una liturgia esplendorosa, llena de belleza, tendrá si se hace, una repercusión enorme, y eso es lo que hacen en el apostolado de los heraldos: música, ceremonial, el hábito, etc. Padre Fernando, muchísimas gracias por venirse al programa el día de hoy. Creo que este es, como decía, una van premier seguramente de muchas otras oportunidades que nos dará la honra de tenerlo en el programa. Y nos despedimos entonces por ahora y recomendamos entonces a todos los oyentes, reflexionando bajo la mirada de la fe católica, apostólica y romana, el site que el Padre Fernando Gioia ha creado y que va por reflexionando.org. Muchísimas gracias, Padre. Gracias a usted, Gustavo, y bendición para todos los oyentes. Buenísimo, entonces. Salve María. Salve María. Pasamos entonces a la sección preguntas y respuestas. La siguiente pregunta que nos llega es sobre nuestro Señor como Mesías. Y dice, si el pueblo elegido esperaba al Mesías, ¿por qué entonces el niño Jesús y su familia tuvieron que huir varias veces? Es interesante, hermano Gustavo, ver aquí una cosa, porque nosotros vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo vino a los suyos. ¿Nos lo recuerda San Juan en su capítulo 1 de su Evangelio? En el versículo 11 propiamente, él decía, vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Una cosa que no sé si alguna vez a usted, o yo creo que muchas veces comentando con algotos, nos causa, pues qué cosa, ¿no? Porque el pueblo judío, habiendo estudiado tantas las escrituras, esperando al Mesías tanto tiempo, ¿qué pasa
con la recepción del Mesías. ¿Qué fue? ¿Qué ocurrió? Y uno ve que sí, los pastores fueron los únicos que acudieron a la gruta de Belén. La ciudad de Belén rechazó a la Sagrada Familia también. Nosotros vamos a ver que Herodes mandó a matar a los inocentes. Eso como que lo hemos visto ya muchas veces. Lo hemos encontrado en comentarios distintos, lo hemos escuchado en pros y versos y esas cosas. Pero, no sé, hay algo que llama la atención también, y es que son pocos los comentaristas que tal vez pongan su atención en que en la noche de Navidad también hubo una ausencia que debería de haber estado bien presente y no estuvo, y fue la clase sacerdotal de la época. Y nosotros vamos a ver que al haber sido puestos al servicio de Dios, sobre todo un ministro consagrado, más que cualquier otra persona, debe vivir exclusivamente en función del Altísimo. Pero si él no es fiel a su misión, él mismo se va a ir cerrando a sí mismo, se apropiará de los dones recibidos y terminará pudriéndose, como veíamos en el comentario del Evangelio de hoy, ¿no? Va a ir volviéndose egoísta, porque hay un adagio latino que dice, corruptio optimo, pésima est. Aquello que está llamado a algo muy alto, ¿sí? Si no es fiel, se convierte en algo dañino, pésimo, digamos así, como para hacerlo en un lenguaje más coloquial. Y por eso no es extraño que al final del camino los veamos al servicio del mal. Dios les había concedido a esta clase sacerdotal los dones necesarios para reconocer la plenitud de los tiempos, que había llegado el momento. Ellos estudiaban las Escrituras. Así es que cuando Herodes convocó, como nos dice el Evangelio, a los sumos sacerdotes, a fin de preguntarles dónde iban a ser el Mesías, estos sin dudar les dijeron, nosotros lo vamos a ver en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 2, versículos 4 a 6. Ellos le dijeron bien claro, en Belén de Judá. Ahora bien, si sabían por la tradición y por la Sagrada Escritura lo que estaba a punto de ocurrir, ¿por qué no fueron a venerarlo? ¿Por qué ellos no fueron antes? ¿Por qué ellos no levantaron a todo el pueblo de Jerusalén? Una vez, recordemos, nuestro Señor Jesucristo les dijo, hipócritas, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? Lucas 12, en su versículo 56. En esa ocasión el Divino Maestro estaba hablando al conjunto del pueblo, pero ese severo epíteto sería aplicado por él con mucha más propiedad al describir la actitud que los fariseos y los saduceos tenían a esa clase sacerdotal de su época. Habían creado, manipulado la ley mosaica, hacer una religión distinta a la verdadera destinada a conservar su dominio sobre la población. Y cuando la buena nueva del Evangelio frustró sus ambiciones terrenas, ¿qué hicieron ellos? Se volvieron contra aquel que era el Mesías, contra aquel que sabían que era el anunciado. Lo rechazaron, lo combatieron y por último lo crucificaron. La ausencia de los sacerdotes en la gruta de Belén, hermano Gustavo, por lo tanto, podríamos decir nosotros que fue el primer signo del desidio y el preanuncio de las grandes persecuciones a lo largo de todos los siglos, que llevaría a millones de almas inocentes a la muerte, porque la peor de las hazañas, sí, es aquella que nace del odio religioso. No hay otra cosa que sea peor que eso. Hoy por hoy, en el siglo XXI, en que la igualdad es deificada, en que la libertad es enaltecida en los extremos límites del libertinaje, si uno va a poner atención, hay unos síntomas inquietantes que señalan el regreso a los tiempos oscurantistas de las persecuciones, ya sean paganas o sean hechas en nombre de la diosa razón. Iglesias, sacerdotes y fieles cristianos se convertirán muchas veces blanco de la más radical intolerancia. Y usted ve, hermano Gustavo, perdón, alargarme un poquito, pero delante de esta perspectiva, delante de darnos cuenta de que lo que está sucediendo, para aplicarlo a nuestros días también, uno se pregunta, ¿no estará reservado para el siglo XXI la sorpresa de una nueva guerra de religión? ¿No será marcada ella por un odio gratuito, calumnioso y cruel? ¿No estará conducida por líderes que adoctrinan a las masas actuando como verdaderos, entre comillas, sacerdotes de la religión? Y uno va a ver que ante la perspectiva de esta hipótesis, ante la perspectiva de que esto se llegue a realizar, serán indispensables que haya presbíteros santos, íntegros y fervorosos, que sean capaces de sustentar la esperanza, la luz en medio de la oscuridad. Y por eso nosotros debemos de pedir para que haya sacerdotes y vocaciones santas que nos lleven por el buen camino. Así que invito a la audiencia a que le pidamos al niño Jesús, sumo, único y perfecto sacerdote, que conserve siempre en la tierra verdaderos sacerdotes de Cristo, promotores de la verdadera fe, capaces, ¿sí?, de incutir en las almas la mayor gracia de confianza y entusiasmo y amor
por la verdadera y santa Madre Iglesia a la cual veneramos, y que no tengan miedo de ser fieles a aquello que recibieron y a aquellos dones que tuvieron, siendo quien sea que los persiga, aunque sean humillados, ultrajados, y que muchas veces aquellos cercanos a ellos no los entiendan, que como San Juan Bautista, que nos enseña hoy en el Evangelio, sean fieles a la verdad y encuentren la verdadera felicidad, y que ellos sean la luz del mundo y la sal de la tierra. Muchísimas gracias, hermano Pablo. Realmente un verdadero examen de conciencia y de una actualidad palpitante, ¿no es cierto? Entonces mantengamos ciertamente todos esos puntos, todos y cada uno, en estos días en que estamos del Adviento. Pasamos al último segmento del programa, que es la sugerencia de la semana, una website, un libro, un podcast, un enlace de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Hermano Pablo, ¿qué tenemos? Hermano Gustavo, quería sugerir para aquellos que nos escuchan un artículo muy interesante que escribió Santiago Vieto en la Gaudium Press, titulado Nuestros superhéroes, porque me parece muy interesante, no solo para que aquellos que nos escuchan lo lean personalmente, sino recomendaría mucho para leerlo con los hijos, sobre todo para aquellos que tengan adolescentes, todo así, porque nos va a presentar quiénes son los verdaderos superhéroes, quiénes son aquellos que nosotros debemos de presentar como modelos para la juventud de hoy en día. Realmente está muy bien expuesto, muy bien dicho, y me parece que va a ser de mucho bien para padres de familia, para aquellos que estén trabajando con jóvenes y todo, viendo cómo es imposible que nosotros no estemos constantemente en la búsqueda de un modelo, sobre todo aquellos que están pasando por la parte de la adolescencia. Constantemente estamos buscando modelos a seguir. ¿Cuáles son los modelos que el mundo nos presenta hoy en día? ¿Cuáles son los modelos que la Iglesia nos presenta? ¿Cuáles son los modelos que durante la historia de la humanidad los hombres han buscado? ¿Qué es un superhéroe? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Será un artículo cortico, pero que será de mucho bien espiritual para aquellos que nos escuchan y sobre todo si es leído en familia. Lo ponemos entonces en las notas del programa. Hermano Fernando, ¿qué tendríamos? Bueno, pues estando cerca del momento de la conmemoración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, creo que es interesante que nos adentremos. Yo sugiero que nos adentremos en la ciudad de Belén, que conozcamos la ciudad de Belén, veamos la Basílica de la Natividad, el lugar de la gruta del nacimiento de nuestro Señor. Entonces recomiendo una página muy bien ilustrada y muy bien explicada que se llama primeroscristianos.com, que tiene páginas dedicadas a cada uno de las basílicas de los lugares de Tierra Santa. Entonces, a los notas del programa voy a ofrecer esta página y en concreto la Basílica de la Natividad para que, viendo el culto que se desarrolla en esos lugares, nos veamos ayudados en esta misión espiritual que es volver a hacer nacer al niño Jesús en nuestras almas. Muy bien. Y a quien les habla le gustaría recomendar una website que se llama visitartierrasanta.com. Y en concreto, hoy conversábamos en la primera parte del programa sobre San Juan Bautista, que se encontraba preso. Y bueno, resulta que los arqueólogos y los historiadores narran que él se encontraba preso en la torre de Maqueronte, que era una fortaleza inaccesible que Herodes tenía y estaba localizada en las cercanías del Mar Muerto. Entonces, si van a esta website, visitartierrasanta.com, encontrarán un artículo muy pero muy interesante sobre la ciudad de Maqueronte y cómo está relacionada con la pasión de San Juan, porque están todas las ruinas arqueológicas donde San Juan estuvo preso y donde justamente sufrió el martirio. Entonces tiene una descripción muy pero muy precisa de dónde este lugar está, y seguramente quienes deseen investigar un poquito más pueden hacerlo, que la ciudad de Maqueronte la pueden encontrar, pueden investigar y pueden ver fotografías. Realmente está muy pero muy interesante. Entonces recomendamos visitartierrasanta.com. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.